Faltaban 2 semanas para Navidad y mi hija, su marido y más de 25 personas ya habían tomado mi finca. Cuando abrí la puerta de mi propia casa, el sonido de risas extrañas y música alta me golpeó como una bofetada. Maletas apiladas en el corredor. Platos sucios sobre mi mesa de roble. El olor a comida ajena impregnando cada rincón. Y allí, en medio de mi sala, estaba Rodrigo, mi yerno, recostado en mi sofá favorito con una cerveza en la mano y esa sonrisa que siempre me había parecido demasiado blanca, demasiado perfecta, demasiado falsa. Me miró como si yo fuera una visita inesperada. Como si yo hubiera interrumpido algo. Brenda, mi hija, apareció desde la cocina con una bandeja de bocadillos y me lanzó una mirada nerviosa, esa misma mirada que usaba cuando era niña y sabía que había hecho algo malo. Rodrigo se levantó con una calma insultante, caminó hacia mí y dijo con ese tono condescendiente que tanto detesto: «Lidia, qué bueno que llegaste. Estábamos pensando dónde acomodarte. Creo que podemos hacerte un espacio en el sofá de la sala, o si prefieres, hay una colchoneta inflable en el cuarto de servicio». Me quedé paralizada. El cuarto de servicio. En mi propia casa. La casa que construí con mis propias manos, con el sudor de 40 años de trabajo. La finca que era mi refugio, mi santuario, mi recompensa después de una vida entera de esfuerzo. Y este hombre, este intruso con traje de yerno, me estaba ofreciendo una colchoneta inflable como si me estuviera haciendo un favor. Respiré hondo. Conté hasta 10. Y entonces, con la voz más tranquila que pude reunir, dije algo que cambiaría todo para siempre. Pero para entender cómo llegué a ese momento, necesito contarles quién soy realmente. Mi nombre es Lidia. Tengo 72 años y cada arruga en mi rostro cuenta una historia de resistencia. Nací en un pueblo pequeño donde las mujeres no estudiaban contabilidad, pero yo lo hice de todos modos. Me casé con Eduardo cuando tenía 23 años. Él era electricista y yo llevaba las cuentas de 3 negocios locales desde nuestro comedor. Juntos construimos todo desde cero. Cada ladrillo de esta finca representa una factura pagada, un cliente satisfecho, una noche sin dormir haciendo números hasta que cuadraran perfectamente. Eduardo murió hace 8 años. Un infarto silencioso mientras podaba los limoneros del jardín. Lo encontré recostado contra el árbol con las tijeras aún en la mano y una expresión serena en el rostro, como si simplemente se hubiera quedado dormido bajo el sol de la tarde. Desde entonces, esta finca ha sido mi compañía, mi propósito, mi razón para levantarme cada mañana. Son 3 hectáreas de tierra fértil a 40 minutos de la ciudad, con una casa principal de 4 habitaciones, una cocina enorme con ventanales que dan al huerto, y ese jardín que Eduardo cuidaba como si fuera su propio hijo. Aquí he pasado los últimos años de mi vida cultivando paz. Tomates, lechugas, hierbas aromáticas. Cada amanecer riego las plantas mientras tomo mi café. Cada atardecer me siento en el porche a ver cómo el sol tiñe las montañas de naranja y violeta. Esta no es solo una casa. Es mi identidad. Es mi libertad. Brenda es mi única hija. La crié sola después de que Eduardo murió, aunque para ser honesta, siempre fui yo quien tomó las decisiones importantes incluso cuando él vivía. Brenda nació con un corazón bondadoso, pero una voluntad débil. Siempre fue la niña que prestaba sus juguetes y nunca los recuperaba. La adolescente que dejaba que sus amigas copiaran su tarea. La mujer que dice sí cuando debería decir no. La quiero con toda mi alma, pero reconozco sus debilidades. Y tal vez por eso no me sorprendió tanto cuando apareció Rodrigo. Fue hace 3 años. Brenda llegó a la finca un sábado por la tarde con ese brillo nervioso en los ojos que tienen las mujeres cuando están enamoradas pero no completamente seguras. Él salió del auto con unos lentes de sol caros y una camisa blanca impecable. Demasiado impecable para una visita al campo. Me estrechó la mano con firmeza calculada y dijo: «Señora Lidia, he oído tanto sobre usted. Brenda me cuenta que esta finca es una joya». Sonreí educadamente. Preparé limonada. Mostré la casa. Y mientras caminábamos por el jardín, Rodrigo no dejaba de hacer comentarios. Este espacio sería perfecto para eventos. Con unas mesas aquí y luces colgantes allá, podrías rentar esto para bodas. Es demasiado grande para una sola persona, ¿no le parece? Lo dijo todo con una sonrisa. Con ese tono que suena a sugerencia amistosa, pero que en realidad es una evaluación. Como si estuviera midiendo el valor de mi propiedad,
calculando su potencial, imaginando posibilidades. Lo miré fijamente y respondí: es del tamaño perfecto para mí. Esa tarde se fueron temprano. Los meses siguientes fueron una sucesión de visitas cada vez más frecuentes. Rodrigo trabajaba en ventas corporativas, siempre hablando de clientes importantes y negocios en desarrollo. Usaba palabras como sinergia y optimización de recursos. Brenda lo miraba con admiración mientras él hablaba. Yo lo escuchaba con educado escepticismo. Hubo señales. Pequeñas, pero claras. La forma en que Rodrigo abría mi refrigerador sin pedir permiso. Cómo cambiaba el canal de la televisión en mi sala sin preguntar. Esa vez que movió los muebles del porche porque quedaban mejor así. Cada vez que yo establecía un límite, él sonreía y decía: «Ay, Lidia, solo quiero que te sientas cómoda». Pero la incomodidad era precisamente lo que él generaba. Era como tener una astilla bajo la piel. Pequeña. Constante. Imposible de ignorar. Brenda no veía nada de esto. O tal vez sí lo veía, pero había decidido no verlo. Estaba enamorada de la versión de sí misma que Rodrigo le vendía, una mujer exitosa al lado de un hombre ambicioso. Se casaron en una ceremonia discreta hace 2 años. Yo asistí con un vestido color marfil y una sonrisa que me dolía en las mejillas. Bailé con el padre de Rodrigo, un hombre callado que parecía tan incómodo como yo. Y cuando terminó la fiesta, volví sola a mi finca y lloré en el jardín hasta que el sol salió. Después de la boda, las cosas cambiaron sutilmente. Rodrigo comenzó a llamarme más seguido. Siempre con alguna idea. Lidia, estaba pensando que podrías rentar la habitación del fondo. Lidia, ¿has considerado poner la finca en Airbnb? Lidia, con tu edad, ¿no sería más cómodo vivir en un apartamento en la ciudad? Cada sugerencia venía envuelta en preocupación. En lógica. En sentido común aparente. Pero yo sabía lo que realmente estaba haciendo. Estaba plantando semillas. Probando terreno. Midiendo hasta dónde podía presionar antes de que yo empujara de vuelta. Y yo empujaba. Siempre con calma. Siempre con firmeza. Esta es mi casa, Rodrigo. Y mientras yo respire, las decisiones sobre ella son mías. Él asentía. Sonreía. Se retiraba estratégicamente. Pero nunca se iba del todo. Era como la humedad en las paredes. Invisible al principio. Inevitable al final. Hace 6 meses, Rodrigo y Brenda me pidieron permiso para pasar un fin de semana en la finca. Era viernes por la tarde y yo estaba podando las rosas cuando escuché el auto acercándose por el camino de grava. Brenda bajó primero con esa sonrisa ansiosa que me partía el corazón. Rodrigo venía detrás cargando 2 maletas grandes. Demasiado grandes para 2 días. Mamá, necesitábamos escapar de la ciudad. El ruido, el tráfico, todo es tan agobiante. ¿Podemos quedarnos hasta el domingo? Por supuesto que dije que sí. Era mi hija. Esta era su casa también, o al menos eso creía yo entonces. Preparé la habitación de invitados con sábanas limpias que olían a lavanda. Corté flores frescas para el florero de la mesita de noche. Cociné ese guiso de pollo que a Brenda le encantaba desde niña. Pensé que sería un fin de semana tranquilo. Pensé que tendríamos tiempo para hablar, para reconectarnos, para ser madre e hija otra vez. Pero el sábado por la mañana, a las 9, llegaron 3 autos más. Del primero bajaron Julián y su novia, una mujer de mirada dura llamada Paola, que inmediatamente comenzó a tomar fotos de mi jardín como si estuviera evaluando una propiedad en venta. Del segundo auto salieron Aurelio y 2 hombres más que ni siquiera me presentaron. Del tercero emergió una pareja joven con un niño pequeño que corrió directo a mi huerto y comenzó a arrancar tomates verdes de las plantas. Me quedé parada en el porche con mi taza de café a medio tomar, viendo cómo una docena de extraños invadía mi santuario. Rodrigo apareció en pantalones cortos y camiseta, con esa energía falsamente despreocupada de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Lidia, espero que no te moleste. Les comenté a los muchachos sobre este paraíso que tienes y quisieron conocerlo. Solo por hoy. Mañana temprano se van todos, te lo prometo. No era una petición. Era una notificación. Respiré hondo y decidí elegir mis batallas. Está bien, pero necesito que respeten las plantas del huerto y que no dejen basura en el jardín.
Rodrigo me dio unas palmaditas en el hombro como si yo fuera una anciana confundida que acababa de decir algo tierno. Por supuesto, por supuesto. Somos gente civilizada. Pero la civilización duró aproximadamente 40 minutos. Para el mediodía, habían sacado mis sillas de jardín sin preguntar y las habían arrastrado hasta el área de la piscina que yo mantenía limpia pero raramente usaba. Alguien había conectado una bocina portátil y la música retumbaba contra las montañas. Paola estaba acostada en mi reposera favorita, esa de madera de teca que Eduardo había barnizado con sus propias manos, con los pies sucios apoyados sobre los reposabrazos. Julián había abierto mi bodega y sacado 3 botellas de vino que yo guardaba para ocasiones especiales, vino que costaba $50 cada botella y que ahora estaban sirviendo en vasos desechables de plástico. Aurelio estaba fumando cerca de mis hortensias. El humo se enroscaba entre las flores como una serpiente gris. Y el niño, ese niño salvaje sin supervisión, había encontrado la manguera y estaba empapando el porche de madera que yo acababa de tratar con aceite protector la semana anterior. Caminé hacia Brenda, que estaba sentada bajo la sombra de un árbol revisando su teléfono. Brenda, esto es demasiado. No me avisaron que vendría tanta gente. Y están destruyendo el jardín. Ella levantó la vista con expresión cansada. Mamá, solo están pasando un buen rato. No seas tan rígida. Es solo un día. Solo un día. Como si un día no pudiera cambiarlo todo. Como si las invasiones pequeñas no prepararan el terreno para las grandes. Volví a la casa y cerré la puerta de mi habitación. Me senté en el borde de la cama y escuché el ruido de afuera. Las risas. Los gritos. El chapoteo del agua. Mi finca sonaba como un lugar desconocido. Como si ya no me perteneciera. A las 6 de la tarde, Rodrigo tocó a mi puerta. Lidia, vamos a hacer una parrillada. ¿Tienes carne en el congelador? Lo miré incrédula. Rodrigo, no tengo suficiente carne para 12 personas. Y además, nadie me preguntó si yo quería organizar una parrillada. Él se rió. Se rió como si yo hubiera hecho un chiste. Ay, suegra, no te preocupes. Los muchachos y yo vamos a ir al supermercado. Solo necesito que me prestes unos $200. Te los devuelvo la próxima semana. $200 para alimentar a sus amigos en mi casa sin mi permiso. La audacia era casi admirable. No, Rodrigo. Si quieren hacer una parrillada, ustedes la pagan. Su sonrisa se congeló. Por primera vez vi algo oscuro cruzar su mirada. Algo frío y calculador. Brenda me dijo que eras generosa. Que tenías buen corazón. Ahí estaba. La manipulación disfrazada de decepción. Soy generosa con las personas que respetan mi espacio. Ustedes llegaron sin avisar, trajeron gente que no conozco y están usando mi propiedad como si fuera un hotel gratuito. Me di la vuelta y cerré la puerta. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Escuché murmullos. Después, motores de autos encendiéndose. Pensé que se iban. Pero solo fueron al supermercado. Volvieron 2 horas después con bolsas llenas de carne, cerveza y carbón. Hicieron la parrillada de todos modos. Y yo me quedé encerrada en mi habitación comiendo una ensalada fría mientras el olor a carne asada entraba por mi ventana como un recordatorio de que había perdido el control de mi propio hogar. El domingo no se fueron temprano como Rodrigo había prometido. Se fueron a las 7 de la tarde, después de dejar la cocina llena de platos sucios, la piscina turbia de hojas y envases flotantes, y una quemadura negra en el césped donde habían puesto la parrilla directamente sobre el pasto. Brenda me abrazó al despedirse. Gracias, mamá. La pasamos increíble. Increíble. Esa palabra retumbó en mi cabeza mientras pasaba las siguientes 3 horas limpiando los destrozos. Encontré colillas de cigarrillos entre mis petunias. Una toalla mojada tirada sobre mi sofá de la sala. Una botella de cerveza vacía rodando bajo la mesa del comedor. Y cuando abrí la puerta del baño de visitas, el olor me golpeó como un puñetazo. Alguien había vomitado en el lavabo y ni siquiera se había molestado en limpiarlo. Me senté en el suelo de baldosas frías y lloré. No de tristeza, de rabia, de impotencia, de la horrible certeza de que esto no había terminado. Era solo el principio. Rodrigo había probado mi resistencia y había descubierto que podía empujarme.
Y la gente como él siempre empuja más fuerte la segunda vez. Las semanas siguientes fueron relativamente tranquilas. Brenda me llamaba cada tercer día, pero nuestras conversaciones se habían vuelto superficiales. Hablábamos del clima, de recetas, de nada importante. Yo no mencioné el fin de semana desastroso y ella tampoco. Era como si ambas hubiéramos acordado silenciosamente fingir que no había pasado. Pero entonces llegó julio y con él, otra petición. Esta vez Rodrigo llamó directamente. Lidia, mi cumpleaños es el sábado próximo. Pensé que sería lindo celebrarlo en la finca. Algo pequeño. Solo nosotros y unos pocos amigos cercanos. La trampa era obvia. Si decía que no, sería la suegra amargada que le arruina el cumpleaños a su yerno. Si decía que sí, estaría dándole permiso para otra invasión. ¿Cuántos amigos, Rodrigo? Hubo una pausa. Unos 15, máximo 20. 20 personas para un cumpleaños íntimo. ¿Y quién va a organizar todo? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a limpiar después? Otra pausa. Podemos contratar un servicio de catering. No te preocupes por nada. Pero yo sabía que sí tendría que preocuparme. Porque al final, cuando todos se fueran, yo sería quien encontraría los destrozos. Yo sería quien repararía los daños. Rodrigo, aprecio que quieras celebrar aquí, pero no puedo recibir a 20 personas. La finca no es un salón de eventos. Silencio. Luego, su voz cambió. Se volvió fría. Cortante. Entiendo. Le diré a Brenda que su mamá no quiere celebrar mi cumpleaños. Y colgó. Brenda me llamó esa misma noche llorando. Mamá, ¿por qué le dijiste que no a Rodrigo? Es solo un cumpleaños. Es solo un día. ¿Por qué tienes que ser tan difícil? Esas palabras me dolieron más que cualquier insulto directo. Difícil. Yo era la difícil por querer paz en mi propia casa. Por no querer que extraños invadieran mi espacio cada vez que a Rodrigo se le antojara. Brenda, tu esposo no me pidió permiso. Me informó. Y cuando le expliqué que no puedo recibir a 20 personas, él colgó como un niño berrinchudo. Y yo soy la difícil. Escuché su respiración entrecortada al otro lado de la línea. Es que tú no entiendes lo importante que es esto para él. Su familia nunca le celebró nada cuando era niño. Siempre soñó con tener una fiesta grande en un lugar bonito. Y pensé que tú, que siempre has sido tan generosa, querrías darnos eso. Ahí estaba otra vez. La manipulación envuelta en victimización. Rodrigo el niño pobre sin fiestas infantiles. Lidia la madre egoísta que niega un sueño inocente. Sentí como la culpa intentaba trepar por mi garganta, pero la tragué de vuelta. Hija, lamento que Rodrigo haya tenido una infancia difícil, pero eso no me convierte en responsable de compensarla a costa de mi tranquilidad. Si quiere una fiesta grande, pueden rentarla en un salón. Yo te ayudo con los gastos. Hubo un silencio largo y pesado. Sabía que dirías eso. Rodrigo tenía razón. Dice que desde que papá murió te volviste amargada y controladora. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Controladora. En mi propia casa. Por establecer límites básicos de respeto. Si eso es lo que piensa tu esposo de mí, entonces tal vez es mejor que mantengan distancia por un tiempo. Brenda sollozó. Genial. Mamá. Genial. Ahora vas a castigarme como si fuera una niña. Y colgó. No dormí esa noche. Di vueltas en la cama hasta que las sábanas se enredaron en mis piernas como serpientes. A las 4 de la madrugada me levanté y salí al jardín. La luna estaba casi llena e iluminaba las montañas con luz plateada. Me senté en los escalones del porche y pensé en Eduardo. En cómo él nunca hubiera permitido que alguien me hablara así. En cómo su sola presencia era un escudo contra el mundo. Pero Eduardo ya no estaba y yo tenía que ser mi propio escudo. Tenía que aprender a decir no sin que la culpa me devorara viva. Al día siguiente, Brenda me envió un mensaje de texto. Mamá, lo siento. No debí decirte esas cosas. Rodrigo está dolido, pero yo también. Podemos hablar. Llamé de inmediato. Hablamos durante 1 hora. Lloró. Yo también lloré. Le expliqué que no era sobre negarle felicidad, sino sobre proteger mi espacio.
Ella dijo que entendía. Dijo que hablaría con Rodrigo. Dijo que encontrarían otro lugar para la fiesta. Y durante 2 semanas, creí que habíamos superado la crisis. Qué ingenua fui. El sábado del cumpleaños de Rodrigo, Brenda publicó fotos en redes sociales. Habían rentado un salón modesto en la ciudad. Globos color plateado. Una mesa con pastel. Unas 30 personas sonriendo para la cámara. Rodrigo con un sombrero ridículo de fiesta. Y en cada foto, Brenda se veía tensa, forzada, como si estuviera actuando felicidad en lugar de sentirla. Le di me gusta a las fotos. Le envié un mensaje. Se ve hermoso, hija. Felicidades a Rodrigo. No respondió. Agosto llegó con calor sofocante y otro pedido. Esta vez fue Brenda quien llamó. Mamá, los padres de Rodrigo quieren conocer la finca. ¿Podemos visitarte el próximo fin de semana? Solo nosotros 4. Te lo prometo. Algo en su voz sonaba desesperado. Como si necesitara que yo dijera que sí para probar algo. Para demostrarle a Rodrigo que yo no era el monstruo que él pintaba. Está bien, Brenda. Pero solo ustedes 4. Nadie más. Llegaron el viernes por la tarde. Los padres de Rodrigo eran personas calladas y formales. Él se llamaba Adolfo, era un hombre delgado con manos de obrero y mirada cansada. Ella era Juana, una mujer pequeña que apenas hablaba y asentía a todo lo que su hijo decía. Preparé una cena sencilla, pollo asado con verduras de mi huerto, ensalada fresca y pan casero. Adolfo elogió la comida 3 veces. Juana sonrió tímidamente y ayudó a lavar los platos sin que yo se lo pidiera. Rodrigo, por su parte, estaba extrañamente amable. Preguntó por mi salud. Comentó lo bien cuidado que estaba el jardín. Me agradeció por recibirlos. Por un momento, pensé que tal vez me había equivocado. Tal vez había juzgado mal a este hombre. Tal vez solo necesitaba sentirse aceptado. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, escuché voces en la habitación de invitados. Rodrigo hablaba en tono bajo pero firme. No pude distinguir las palabras exactas, pero el tono era inconfundible. Estaba dando instrucciones, planeando algo. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Rodrigo soltó la bomba. Lidia, estuvimos pensando. Esta finca es demasiado para una sola persona. ¿Has considerado la posibilidad de que nosotros viniéramos a vivir aquí contigo? Podríamos ayudarte con el mantenimiento. Compartir gastos. Sería bueno para todos. El tenedor se me cayó del plato y rebotó contra la mesa con un tintineo metálico. Brenda miraba su café como si fuera la cosa más interesante del mundo. Adolfo y Juana permanecían inmóviles, como estatuas de sal. ¿Vivir aquí? Los 4. Rodrigo sonrió. Esa sonrisa de vendedor que había perfeccionado durante años. Bueno, en realidad pensábamos que tal vez mis padres podrían quedarse en la habitación del fondo. Ellos están jubilados y el apartamento donde viven es pequeño y ruidoso. Aquí tendrían paz, aire fresco. Y Brenda y yo tomaríamos la habitación de invitados. Tú te quedarías con tu habitación principal, por supuesto. Todos estaríamos cómodos. Todos excepto yo, pensé. Pero lo que dije fue, Rodrigo, aprecio la oferta, pero yo vivo sola por elección. Me gusta mi privacidad. Me gusta mi rutina. No estoy buscando compañía permanente. Su sonrisa se endureció. Entiendo. Es solo que Brenda mencionó que a veces te sientes sola, que extrañas tener familia cerca. Me volví hacia mi hija. Eso dijiste. Ella levantó la vista finalmente, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Mamá, solo mencioné que desde que papá murió has estado muy callada, que tal vez te haría bien tener gente alrededor. La traición dolía más que la manipulación. Respiré profundo. Conté hasta 10 otra vez. Brenda, estar callada no es lo mismo que estar sola. Y estar sola no es lo mismo que estar solitaria. Yo estoy bien. Estoy exactamente donde quiero estar, viviendo exactamente como quiero vivir. Rodrigo se inclinó hacia adelante, con los codos sobre mi mesa. Pero piénsalo, Lidia. A tu edad, ¿qué pasaría si te caes? ¿Si te enfermas?
Si necesitas ayuda y no hay nadie cerca. A mi edad. Como si 72 años me convirtieran en una inválida. Como si no pudiera cuidarme sola después de hacerlo perfectamente durante 8 años. Rodrigo, si me caigo, tengo teléfono. Tengo vecinos. Tengo un sistema de emergencia. Lo que no tengo es necesidad de que 4 personas se muden a mi casa sin mi consentimiento. El ambiente se congeló. Adolfo se aclaró la garganta incómodo. Juana miraba sus manos. Rodrigo se recostó en la silla con una expresión que nunca le había visto antes. Fría, calculadora, casi cruel. Entiendo perfectamente. Solo era una sugerencia, una forma de ayudar. Pero yo sabía que no era ayuda. Era una estrategia, un movimiento de ajedrez. Y yo acababa de bloquear su jugada. El resto del fin de semana fue tenso. Rodrigo apenas me dirigió la palabra. Brenda intentaba mantener conversaciones superficiales que se desvanecían en silencios incómodos. Adolfo y Juana se disculparon varias veces por la incomodidad, aunque ellos no tenían culpa de nada. Eran peones en el juego de su hijo. Cuando se fueron el domingo, Brenda me abrazó brevemente. Mamá, siento que todo esté tan complicado. Yo también lo sentía, pero no sabía cómo arreglarlo sin sacrificar mi propia cordura. Esa noche, mientras regaba las plantas del atardecer, llamó a Antonia, mi vecina más cercana. Vivía a 1 kilómetro de distancia en una propiedad similar. Éramos amigas desde hace 15 años. Lidia, vi que tenías visitas este fin de semana. ¿Todo bien? Le conté todo. Cada detalle. Cada manipulación. Cada empujón disfrazado de sugerencia. Antonia escuchó en silencio y después dijo: ese hombre quiere tu finca, Lidia. Y no va a parar hasta conseguirla. Las palabras de Antonia se quedaron conmigo como una mancha de café en tela blanca. Imposible de ignorar. Imposible de limpiar completamente. Pasé septiembre en una calma tensa, esperando el próximo movimiento de Rodrigo. Pero no llegó nada. Ni llamadas. Ni visitas. Ni peticiones envueltas en falsa preocupación. Brenda me llamaba ocasionalmente, siempre conversaciones breves y superficiales sobre el clima o alguna receta que había intentado cocinar. Nunca mencionábamos a Rodrigo. Nunca hablábamos de la finca. Era como si ambas estuviéramos caminando sobre vidrio roto, midiendo cada paso para no cortarnos. En octubre recibí una invitación formal por correo. Una tarjeta gruesa color crema con letras doradas en relieve. Los invitamos a celebrar nuestro 2º aniversario de bodas. La fecha era para mediados de noviembre. El lugar, un restaurante elegante en el centro de la ciudad. Llamé a Brenda esa misma tarde. Hija, qué linda la invitación. Por supuesto que asistiré. Escuché alivio genuino en su voz. Mamá, me alegra tanto que vengas. Sé que las cosas han estado raras entre nosotros, pero eres mi madre. No sería lo mismo sin ti. Fuimos juntas a comprar su vestido 2 semanas antes de la celebración. Entramos a 5 tiendas diferentes. Probó vestidos color verde esmeralda, color coral, color plateado. Finalmente eligió uno color champaña que le quedaba hermoso, con bordados delicados en el escote. Mientras la veía frente al espejo, ajustándose la tela sobre las caderas, vi a mi niña pequeña. La misma que jugaba a disfrazarse con mis zapatos. La misma que me traía flores silvestres del jardín. ¿En qué momento había dejado de ser esa niña y se había convertido en esta mujer atrapada entre su madre y su marido? Te ves preciosa, Brenda. Ella sonrió y sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, mamá, por todo. Sé que Rodrigo puede ser complicado, pero me ama. Y yo lo amo. No dije nada. ¿Qué podía decir? El amor no justifica la manipulación. Pero ella necesitaba creerlo. La celebración del aniversario fue sorprendentemente agradable. El restaurante era elegante sin ser ostentoso. La comida estaba deliciosa. Rodrigo dio un discurso emotivo sobre el amor y el compromiso, y por un momento, casi parecía sincero. Brenda brillaba de felicidad. Bailaron su canción favorita mientras los invitados los rodeaban aplaudiendo. Yo me quedé en mi mesa, bebiendo vino blanco y observando.
Antonia había venido conmigo como mi acompañante. ¿Ves?, me susurró. Ni siquiera parece el mismo hombre que intentó apropiarse de tu casa. Pero yo sabía que sí lo era. Los manipuladores son actores excepcionales. Saben cuándo mostrar encanto y cuándo mostrar colmillos. Esa noche, cuando Rodrigo me abrazó al despedirnos, susurró cerca de mi oído: gracias por venir, Lidia. Significa mucho para Brenda. Para nosotros. Había algo en su tono. Algo que no era gratitud. Era triunfo. Como si hubiera ganado algo que yo aún no podía ver. Volví a casa con esa sensación de inquietud vibrando en mi pecho. Antonia manejó porque yo había bebido 2 copas de más. Deja de buscar problemas donde no los hay, me dijo mientras me dejaba en la puerta. Tal vez el hombre está cambiando. Tal vez aprendió la lección. Quise creerle. De verdad lo intenté. Noviembre trajo lluvias tempranas y temperaturas frescas. Mi jardín necesitaba menos riego y más poda. Pasaba las mañanas cortando ramas secas y preparando la tierra para el invierno. Las tardes las dedicaba a leer en el porche, envuelta en una manta tejida que Eduardo me había regalado en nuestro último aniversario juntos. Era una vida simple, tranquila, exactamente lo que necesitaba. A finales de noviembre, Brenda me llamó con una petición que parecía inocente. Mamá, vamos a hacer un viaje relámpago a la costa. Rodrigo tiene una conferencia de trabajo y aprovecharemos para quedarnos unos días extra. ¿Podrías cuidar a nuestro gato? No sabía que tenían gato. ¿Desde cuándo tienen mascota? Ella rió. Desde hace 2 meses. Es un gatito anaranjado que Rodrigo rescató de la calle. Se llama Simba. Es adorable pero muy travieso. No queremos dejarlo solo en el apartamento tanto tiempo. Por supuesto que acepté. Era solo un gato. ¿Qué tanto problema podía causar un gato? Lo trajeron un viernes por la tarde junto con una caja de arena, comida y juguetes. Simba era efectivamente adorable. Un felino pequeño con ojos verdes brillantes y una mancha blanca en el pecho. Se adaptó rápidamente a la casa, explorando cada rincón con curiosidad felina. Brenda y Rodrigo se quedaron apenas 20 minutos. Tenían prisa por llegar a la costa antes del tráfico de la tarde. Volvemos el miércoles. Mamá, te llamamos cuando estemos de regreso. Los vi alejarse por el camino de grava y volví adentro. Simba ya estaba durmiendo en mi sofá favorito. Lo acaricié suavemente y pensé que tal vez esta era la forma en que Brenda intentaba reconectarnos. A través de pequeños gestos. Pequeñas confianzas. El sábado pasó tranquilo. El domingo también. Pero el lunes por la mañana, mientras regaba las plantas del jardín, escuché el sonido de un motor acercándose. Un auto desconocido. Una camioneta blanca con placas que no reconocí. Del vehículo bajaron 3 hombres con uniformes de una empresa de mudanzas. El corazón me dio un vuelco. ¿Puedo ayudarlos?, pregunté, caminando hacia ellos con las manos todavía mojadas del agua de riego. El más alto, un hombre de unos 40 años con gorra negra, consultó una tableta. ¿Es usted la señora Lidia? Sí, ¿por qué? Tenemos una entrega para esta dirección. Muebles y cajas. ¿Dónde quiere que los dejemos? Muebles. Cajas. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Debe haber un error. Yo no ordené ninguna entrega. El hombre volvió a mirar su tableta, frunciendo el ceño. Dice aquí que el señor Rodrigo Méndez autorizó la entrega. ¿Conoce a esa persona? Por supuesto que la conocía. Y de repente, todo encajó con claridad aterradora. El viaje a la costa. El gato como excusa. La mudanza programada mientras yo estaba sola y sin posibilidad de contactar a Brenda, quien seguramente tenía su teléfono apagado o en modo vacaciones. No van a dejar nada aquí, dije con voz firme, aunque por dentro temblaba de rabia. Esto es un malentendido. El hombre se rascó la cabeza, claramente incómodo. Señora, nosotros solo hacemos nuestro trabajo. Ya nos pagaron. Tenemos que entregar lo que está en el camión. Miré hacia atrás y vi que efectivamente había un camión de mudanzas estacionado en mi entrada. Un camión enorme lleno de pertenencias de otras personas que pretendían instalarlas en mi casa sin mi permiso. No me importa quién les pagó.
Esta es mi propiedad y no autorizo ninguna entrega. Si dejan algo aquí, llamaré a la policía por invasión. Los 3 hombres se miraron entre sí. El más joven sacó su teléfono y llamó a alguien. Habló en voz baja durante 2 minutos. Cuando colgó, me miró con expresión de disculpa. Hablé con mi jefe. Dice que necesitamos una confirmación por escrito de que usted rechaza la entrega. ¿Puede firmar este documento? Firmé con mano temblorosa. Los hombres subieron de vuelta a su camioneta y se fueron, dejando una nube de polvo en el camino. Me quedé parada en medio de mi jardín, con el sol quemándome la nuca y la certeza absoluta de que esto era guerra. Llamé a Brenda inmediatamente. Buzón de voz. Llamé 5 veces más. Buzón de voz. Llamé a Rodrigo. Buzón de voz. Les envié mensajes de texto que rebotaron sin respuesta. Finalmente, a las 8 de la noche, Brenda me devolvió la llamada. Mamá, ¿pasó algo? Vi tus llamadas perdidas. Su voz sonaba relajada, despreocupada, como si no supiera perfectamente lo que había pasado. Brenda, vinieron unos hombres de mudanzas hoy. Dijeron que Rodrigo autorizó una entrega de muebles y cajas a mi casa. ¿Me puedes explicar qué significa eso? Silencio. Un silencio largo y pesado que confirmaba todas mis sospechas. Mamá, puedo explicarlo. Estoy esperando. Escuché a Rodrigo hablando en el fondo. No distinguí las palabras, pero el tono era urgente. Después, Brenda volvió al teléfono. Es que nuestro apartamento es muy pequeño. Rodrigo pensó que podríamos guardar algunas cosas en tu finca temporalmente. Solo por unos meses, mientras buscamos un lugar más grande. Él iba a hablarte primero, pero pensó que si te lo mencionaba antes del viaje te ibas a preocupar y mejor era sorprenderte con todo organizado. Sorprenderte. Como si invadir mi casa con sus pertenencias fuera un regalo. Brenda, eso no es una sorpresa. Es una invasión. Y la respuesta es no. No van a usar mi casa como bodega. No van a instalar sus cosas aquí sin mi permiso. ¿Está claro? Otro silencio. Luego, su voz cambió. Se volvió pequeña. Infantil. Mamá, por favor. Es solo temporal. Te lo prometo. Solo hasta que encontremos otro apartamento. No. Brenda. La respuesta es no. Y colgué. No dormí esa noche. Di vueltas en la cama hasta que las sábanas se convirtieron en una maraña sofocante. A las 3 de la madrugada me levanté y preparé té de manzanilla que bebí sentada en la oscuridad de mi cocina, escuchando el tic-tac del reloj de pared que Eduardo había colgado hace 20 años. Cada segundo sonaba como una advertencia. Tic-tac, tic-tac. Algo malo viene. Algo peor que todo lo anterior. A las 7 de la mañana sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba Brenda, sola, con los ojos hinchados de llorar y una expresión de súplica que me partió el corazón. Mamá, necesito hablar contigo. La dejé entrar. Preparé café. Nos sentamos a la mesa del comedor, esa mesa de roble macizo donde habíamos compartido miles de comidas a lo largo de los años. Brenda envolvió sus manos alrededor de la taza humeante y comenzó a hablar con voz quebrada. Rodrigo está furioso conmigo. Dice que arruiné todo. Que si hubieras aceptado guardar nuestras cosas, habría sido el primer paso para convencerte de que nos dejaras quedarnos aquí permanentemente. Ahí estaba. La confesión. La verdad desnuda y fea. ¿Entonces era un plan? Todo esto era una estrategia calculada para apoderarse de mi casa. Ella asintió lentamente, sin poder mirarme a los ojos. Al principio no lo veía así. Rodrigo decía que solo quería ayudarte, que estaba sola y que nosotros podríamos cuidarte. Pero después empezó a hablar de cómo la finca podría ser nuestra algún día, de cómo podríamos convertirla en un negocio, rentar habitaciones, hacer eventos. Él tiene tantos planes, mamá. Y yo solo quería que estuviéramos todos juntos, como una familia. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Parte de mí quería abrazarla. Otra parte, la parte que había sido traicionada repetidamente, quería gritarle: Brenda, esta es mi casa. La construí con tu padre.
Cada ladrillo representa nuestro esfuerzo. No es un negocio. No es una inversión. Es mi hogar. Y el hecho de que tú y tu esposo estuvieran conspirando para quitármela me duele más de lo que puedes imaginar. Ella sollozó abiertamente. Lo sé, mamá. Lo sé y lo siento tanto. Pero Rodrigo dice que estamos desperdiciando una oportunidad. Que tú no necesitas todo este espacio. Que podrías vivir cómodamente en un apartamento pequeño en la ciudad y nosotros podríamos aprovechar la finca. Dice que es lo justo. Que tú ya viviste tu vida y ahora nos toca a nosotros construir la nuestra. Cada palabra era una puñalada. Yo ya viví mi vida. Como si a los 72 años ya no tuviera derecho a mi propio espacio. Como si mi existencia fuera un obstáculo para los planes ambiciosos de un hombre que solo llevaba 3 años en la familia. ¿Y tú qué opinas, Brenda? ¿Tú crees que debo renunciar a mi casa para que ustedes construyan su futuro sobre mis sacrificios? Ella levantó la vista finalmente. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Yo creo que estoy atrapada entre mi madre y mi esposo. Y no importa lo que elija, alguien va a salir lastimado. Sentí una mezcla de compasión y frustración. Hija, un esposo que te pide que traiciones a tu madre no es un buen esposo. Un hombre que planea invasiones y manipulaciones no es un buen hombre. ¿No lo ves? Ella negó con la cabeza violentamente. No es así. Rodrigo solo es ambicioso. Solo quiere algo mejor para nosotros. Eso no lo hace malo. Y ahí estaba el problema. Ella había confundido ambición con avaricia, determinación con manipulación, amor con control. Brenda, necesito que te vayas ahora. Necesito pensar. Ella se levantó lentamente, como si sus piernas apenas pudieran sostenerla. Mamá, por favor, no dejes que esto nos separe. Pero ya estábamos separadas. La brecha había comenzado hace meses y ahora era un abismo. La vi alejarse por el camino de grava en su auto. Simba, el gato, apareció frotándose contra mis piernas. Lo tomé en brazos y hundí mi cara en su pelaje suave. Incluso la mascota había sido parte del plan. Una excusa. Una estrategia. Todo calculado. Pasé los siguientes 3 días en alerta constante. Cada vez que escuchaba un auto acercándose, mi corazón se aceleraba. Cada vez que sonaba el teléfono, dudaba antes de contestar. Antonia venía a visitarme cada tarde y nos sentábamos en el porche a tomar té mientras ella intentaba tranquilizarme. Lidia, no pueden obligarte a hacer nada. Esta es tu propiedad. Tienes todos los documentos en orden. Ellos no tienen ningún derecho legal. Pero yo sabía que las personas como Rodrigo no necesitan derechos legales. Solo necesitan persistencia y falta de escrúpulos. El jueves por la mañana recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con precaución. ¿Señora Lidia? Habla el abogado Méndez. Me contactó el señor Rodrigo Méndez, quien me comentó que usted está considerando hacer una cesión parcial de su propiedad. Me gustaría agendar una cita para discutir los términos. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Abogado, no sé qué le dijo el señor Méndez, pero no estoy considerando ninguna cesión. Mi propiedad no está en venta, no está en negociación y no está disponible para ningún tipo de transferencia. Hubo una pausa incómoda. Entiendo. Disculpe la confusión. El señor Méndez fue muy insistente en que usted había expresado interés. Pues el señor Méndez mintió. Y le agradecería que no volviera a contactarme sobre este asunto. Colgué con manos temblorosas. Rodrigo estaba moviendo piezas más rápido de lo que había anticipado. Estaba construyendo una narrativa, hablando con abogados, preparando el terreno. Llamé inmediatamente a mi propio abogado, el señor Fuentes, quien había manejado los asuntos de Eduardo y míos durante años. Le expliqué la situación completa, los intentos de invasión, las manipulaciones, la llamada del abogado de Rodrigo. Él escuchó en silencio y después habló con tono grave. Lidia, necesitas documentar todo. Cada llamada, cada visita, cada intento de presión. Y te recomiendo fuertemente que consideres hacer un testamento muy específico donde dejes claro quién hereda qué y bajo qué condiciones. La palabra testamento me golpeó como un puñetazo.
Nunca había querido pensar en eso. Era como admitir que mi tiempo se estaba acabando. Pero el señor Fuentes tenía razón. Necesitaba proteger mi propiedad incluso después de mi muerte. ¿Puedes venir mañana a la finca? Quiero hacer ese testamento lo antes posible. Acordamos una cita para el viernes a las 10 de la mañana. Esa noche, mientras cenaba sola una sopa de verduras que apenas podía tragar, sonó el timbre. Eran las 9 de la noche. Demasiado tarde para visitas sociales. Miré por la mirilla y vi a Rodrigo parado en mi porche con una sonrisa que me heló la sangre. Abrí la puerta, pero mantuve la cadena de seguridad puesta. ¿Qué quieres, Rodrigo? Su sonrisa se amplió. Lidia, necesitamos hablar. Creo que ha habido muchos malentendidos últimamente. Pensé que podríamos aclarar las cosas como adultos civilizados. Son las 9 de la noche. No es hora para conversaciones. Él se rió. Una risa sin humor. Vamos, suegra. Solo te voy a quitar 10 minutos. Es importante. Algo en su insistencia me asustó. Pero otra parte de mí, la parte que estaba cansada de huir y esconderse, quiso enfrentarlo. Quité la cadena y abrí la puerta completamente. Rodrigo entró como si fuera dueño del lugar. Se sentó en mi sofá sin ser invitado. Cruzó las piernas con comodidad insultante. Bonita casa, dijo, mirando alrededor. Realmente es una pena que esté tan desaprovechada. Me quedé de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados. Ve al grano, Rodrigo. ¿Qué quieres? Él se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Quiero que seamos honestos el uno con el otro. Tú sabes que eventualmente esta finca será de Brenda. Es tu única hija. Tu única heredera. Entonces, ¿por qué no facilitar las cosas ahora? Podrías cedernos la propiedad en vida, mudarte a un lugar más cómodo y apropiado para tu edad, y nosotros nos encargaríamos de todo. Incluso podríamos darte una mensualidad. $500 al mes. Sería como una jubilación adicional. $500 mensuales por una propiedad que valía más de $300,000. La audacia era casi admirable. Rodrigo, creo que no entiendes algo fundamental. Esta finca es mía. La construí con mi esposo. La he mantenido con mi esfuerzo. Y no voy a entregarla, venderla, cederla ni regalarla a nadie. Cuando yo muera, Brenda heredará lo que yo decida dejarle en mi testamento. Pero mientras yo esté viva, las decisiones sobre esta propiedad son exclusivamente mías. Su expresión cambió. La máscara de amabilidad se deslizó revelando algo frío y calculador debajo. Lidia, no estás siendo razonable. Piensa en Brenda. Piensa en tu hija. Ella está sufriendo por esta situación. Está atrapada entre nosotros. ¿De verdad quieres que tu relación con ella se destruya por un pedazo de tierra? Ahí estaba otra vez. La manipulación emocional disfrazada de preocupación. Mi relación con Brenda se está destruyendo porque su esposo está intentando robarme mi casa. Así que te sugiero que salgas de mi propiedad ahora mismo antes de que llame la policía. Rodrigo se puso de pie lentamente. Caminó hacia mí con pasos medidos. Se detuvo a medio metro de distancia, lo suficientemente cerca como para intimidar, pero no tanto como para que pudiera acusarlo de agresión. Vas a arrepentirte de esto, Lidia. Vas a terminar sola en esta casa enorme, sin tu hija, sin tu familia. Y cuando realmente necesites ayuda, cuando te caigas o te enfermes o ya no puedas cuidarte sola, nadie va a estar ahí. Porque habrás alejado a todos con tu egoísmo. Sus palabras estaban diseñadas para plantar miedo, para hacerme dudar, para quebrar mi resolución. Pero lo único que lograron fue fortalecer mi certeza de que este hombre era peligroso. Sal de mi casa. Ahora. Él sonrió otra vez. Esa sonrisa de serpiente. Como quieras. Pero esto no termina aquí. Y se fue, dejando la puerta abierta de par en par como un último gesto de desprecio. Cerré la puerta con llave, pasé el cerrojo y arrastré una silla para trabarla. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono cuando llamé a Antonia. Rodrigo estuvo aquí. Me amenazó. Dijo que me iba a arrepentir. Ella llegó en 15 minutos con su esposo, un hombre corpulento llamado Aurelio que trabajaba como vigilante nocturno.
Se quedaron conmigo hasta la medianoche, revisando todas las cerraduras, asegurándose de que las ventanas estuvieran bien trabadas. Lidia, mañana mismo instalaremos cámaras de seguridad, dijo Aurelio con tono firme. Y si ese desgraciado vuelve a aparecer, llamamos a la policía inmediatamente. Esa noche dormí con el teléfono bajo la almohada y un cuchillo de cocina en la mesita de noche. No porque creyera que Rodrigo fuera a irrumpir violentamente, sino porque necesitaba sentir que tenía algún control sobre mi propia seguridad. Al día siguiente, el señor Fuentes llegó puntual a las 10. Era un hombre de 60 años con lentes gruesos y una calma profesional que encontré reconfortante. Nos sentamos en el comedor y pasamos 3 horas redactando un testamento detallado. Dejé la finca específicamente a Brenda, pero con cláusulas muy claras. No podía venderla durante los primeros 10 años después de mi muerte. Si se divorciaba de Rodrigo, la propiedad era completamente suya. Si permanecía casada con él, Rodrigo no tendría ningún derecho sobre la finca y cualquier intento de venta requeriría aprobación de un fideicomiso que yo establecí con Antonia como fideicomisaria. Es un testamento muy específico, comentó el señor Fuentes mientras firmaba como testigo. Pero dado lo que me has contado, es absolutamente necesario. Esto protegerá tu voluntad incluso cuando ya no estés aquí para defenderla. Me sentí aliviada y triste al mismo tiempo. Aliviada porque había tomado control de la situación. Triste porque tenía que proteger mi herencia de mi propio yerno. La semana siguiente fue extrañamente tranquila. Demasiado tranquila. Brenda no llamó. Rodrigo no apareció. Era como el silencio antes de una tormenta. Aproveché ese tiempo para instalar las cámaras de seguridad que Aurelio había recomendado. 4 cámaras en total, una en la entrada principal, una en la puerta trasera, una apuntando al camino de acceso y otra cubriendo el jardín lateral. También cambié todas las cerraduras de la casa. Las nuevas llaves eran solo mías. Ni Brenda ni nadie más tenía copias. El 1 de diciembre amaneció frío y gris. Yo tenía planeado un viaje corto a la ciudad para hacer algunas compras navideñas y visitar a una prima lejana que vivía al norte. Serían 10 días fuera de casa. Le pedí a Antonia que pasara cada 2 días a regar las plantas y revisar que todo estuviera en orden. Ni se te ocurra decirle a Brenda que te vas, me advirtió Antonia. Si Rodrigo se entera de que la casa estará vacía, quién sabe qué pueda intentar. Tenía razón. Así que no le dije a nadie excepto a Antonia y a Aurelio. Empaqué una maleta pequeña, dejé comida y agua extra para Simba, aunque pensaba llevarlo conmigo, pero decidí que el viaje sería demasiado estresante para él, y salí de madrugada cuando el cielo aún estaba oscuro. El viaje fue exactamente lo que necesitaba. Mi prima me recibió con brazos abiertos y pasamos días cocinando juntas, recordando historias familiares, riendo hasta que nos dolía el estómago. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar sin esa opresión constante en el pecho. Pero el día 8 de mi viaje, mientras estaba en el mercado comprando especias, mi teléfono sonó. Era Antonia y su voz sonaba alterada. Lidia, necesitas volver. Ahora. El corazón se me detuvo. ¿Qué pasó? Hay gente en tu casa. Muchas personas. Autos por todos lados. Rodrigo cambió las cerraduras. No puedo entrar. Conduje de regreso como una mujer poseída. 8 horas de carretera que hice en 6, deteniéndome solo una vez para cargar gasolina y tomar café. Llegué a mi finca al atardecer. El sol se ponía detrás de las montañas tiñendo el cielo de naranja y púrpura, pero yo apenas podía apreciar la belleza porque frente a mi casa había 7 autos estacionados. 7. Reconocí el de Brenda y el de Rodrigo. Los demás eran desconocidos. Música alta salía de mi sala. Risas. Voces. El olor a carne asada flotaba en el aire. Y cuando intenté abrir mi puerta principal con mi llave nueva, descubrí que efectivamente habían cambiado la cerradura. Mi propia puerta estaba cerrada para mí. Toqué el timbre con fuerza. Golpeé la puerta con el puño. Nadie respondió durante 5 minutos eternos. Finalmente, la puerta se abrió y allí estaba Rodrigo con una cerveza en la mano, sonriendo como si fuera el dueño del lugar. Lidia, qué sorpresa. No sabíamos que ibas a volver hoy. Empujé la puerta y entré. Lo que vi me dejó sin aliento. Mi sala estaba irreconocible. Los muebles que Eduardo y yo habíamos elegido con tanto cuidado estaban arrumbados en un rincón.
En su lugar había un sofá enorme color gris que no era mío. Una televisión gigante colgaba en la pared donde antes estaba el retrato de boda de Eduardo y yo. Ese retrato ahora estaba tirado boca abajo detrás del sofá. Había personas por todas partes. En mi cocina, en mi comedor, en mi porche. Más de 25 personas que no conocía, comiendo mi comida, usando mis platos, ocupando mi espacio. Una mujer joven estaba acostada en mi sillón de lectura favorito con los pies sucios sobre el reposabrazos. 2 hombres jugaban cartas en mi mesa de roble. Un grupo de 5 personas fumaba en mi porche trasero donde Eduardo y yo solíamos ver las estrellas. Brenda salió de la cocina con una bandeja de emparedados. Cuando me vio, la bandeja casi se le cae de las manos. Mamá, yo, no sabíamos que ibas a... que iba a volver a mi propia casa. Terminé la frase por ella. Rodrigo se acercó con esa calma insultante que tanto detestaba. Lidia, déjame explicarte. Brenda y yo decidimos que era absurdo tener esta casa vacía cuando nosotros necesitábamos espacio. Así que nos mudamos. Trajimos a la familia para celebrar el inicio de esta nueva etapa. Estábamos planeando llamarte mañana para contarte. Me quedé mirándolo fijamente. Todas las emociones que había estado conteniendo durante meses amenazaban con explotar. Pero respiré hondo. Conté hasta 10. Y hablé con la voz más calmada que pude reunir. Rodrigo, esto es invasión de propiedad. Cambiaste mis cerraduras. Moviste mis muebles. Trajiste a más de 20 personas a mi casa sin mi permiso. Todo esto es ilegal. Él se rió. Realmente se rió. ¿Ilegal? Lidia, Brenda es tu hija. Esta casa eventualmente será de ella. Solo estamos adelantando lo inevitable. Además, mira alrededor. Estamos cuidando el lugar. Estamos llenándolo de vida. No es mejor que tenerlo vacío y triste como un museo. Las personas alrededor comenzaron a prestar atención a la conversación. Las risas se apagaron. La música se bajó ligeramente. Todos miraban. Esta casa no está vacía. Está habitada por mí. Y no es un museo, es mi hogar. El hogar que construí con mi esposo fallecido. Y ustedes están profanando cada rincón con su presencia. Paola, la amiga de Rodrigo, se levantó de mi sillón con expresión hostil. ¿Profanando? ¡Qué exagerada! Solo estamos usando un espacio que estaba desperdiciado. A tu edad deberías estar agradecida de que alguien quiera cuidar de esta propiedad. A mi edad. Otra vez esa frase condescendiente. Como si tener 72 años me invalidara como persona. Fuera, dije con voz baja pero firme. Quiero que todos salgan de mi casa ahora mismo. Rodrigo dio un paso hacia mí. Su sonrisa había desaparecido completamente. No vamos a irnos a ningún lado, Lidia. Esta es nuestra casa ahora. Pero tranquila, te hemos preparado un espacio. Puedes quedarte en el cuarto de servicio o si prefieres algo más cómodo, hay lugar en el sofá de la sala. Ese sofá gris es bastante espacioso. El cuarto de servicio. El sofá. En mi propia casa. Las mismas palabras con las que había comenzado esta pesadilla. Brenda se acercó con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor. No tiene que ser así. Podemos convivir todos. Podemos hacer que funcione. Pero yo sabía que no podía funcionar. Porque convivir requiere respeto mutuo. Y estas personas no me respetaban. Me veían como un obstáculo. Un mueble viejo que podían arrinconar o descartar. Saqué mi teléfono del bolsillo. Todos me miraron con curiosidad. ¿A quién vas a llamar?, preguntó Rodrigo con tono burlón. ¿A la policía? Adelante. Llama. Pero va a ser tu palabra contra la de 30 personas que dirán que nosotros tenemos permiso de estar aquí. Que Brenda, tu única hija, tu heredera, nos invitó. ¿A quién crees que le van a creer? Tenía razón en algo. Sería complicado probar la invasión con tanta gente respaldando su versión. Pero lo que Rodrigo no sabía era que yo había instalado cámaras de seguridad. Y que tenía grabaciones de ellos entrando, cambiando cerraduras, moviendo muebles. Evidencia irrefutable. Marqué el número de Antonia. Ya llegué. Necesito que vengas con Aurelio.
Y trae los documentos que te dejé. Ella entendió inmediatamente. Vamos para allá. Colgué y me volví hacia la multitud de invasores en mi sala. Tienen exactamente 2 horas para salir de mi propiedad. Si en 2 horas siguen aquí, las autoridades los sacarán por la fuerza. Y créanme, tengo todas las pruebas necesarias para demostrar que esto es invasión ilegal. Rodrigo cruzó los brazos con expresión desafiante. No nos vamos a ir. Y tú no puedes obligarnos. Lo miré directamente a los ojos. Y por primera vez en meses, sentí algo que no era miedo ni ansiedad. Era determinación pura y dura. Ya lo veremos. Antonia y Aurelio llegaron en 20 minutos. Con ellos venía el señor Fuentes, mi abogado, quien había traído toda la documentación de la propiedad. También venían 2 policías que Aurelio había contactado en el camino, explicándoles la situación. Cuando los autos se estacionaron frente a la casa, vi cómo la expresión de confianza en el rostro de Rodrigo comenzaba a resquebrajarse. Los policías entraron primero. Uno era un hombre mayor de unos 50 años con expresión seria. La otra era una mujer joven de mirada penetrante. Buenas noches. Recibimos un reporte de invasión de propiedad. ¿Quién es la dueña legal de esta vivienda? Di un paso adelante. Yo, Lidia Morales. Tengo todos los documentos que lo comprueban. El señor Fuentes abrió su portafolio y extrajo las escrituras, el registro de propiedad actualizado, los recibos de impuestos prediales a mi nombre. Todo perfectamente organizado. Los policías revisaron cada documento con cuidado. Rodrigo intentó intervenir. Oficial, hay un malentendido. Mi esposa es la hija de la señora. Nosotros tenemos derecho a estar aquí. El policía mayor lo miró con escepticismo. ¿Tiene documentos que prueben que la dueña les dio permiso para estar aquí? ¿Algún contrato de comodato? ¿Una autorización por escrito? Rodrigo abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Brenda intentó hablar. Ella es mi madre. Yo no necesito permiso escrito para estar en la casa de mi madre. La policía mujer habló con tono firme pero educado. Señorita, el hecho de que sea su madre no le da derecho automático a ocupar la propiedad sin su consentimiento. La señora Morales es la única dueña legal y ella está solicitando que ustedes desalojen el inmueble. Saqué mi teléfono y mostré las grabaciones de las cámaras de seguridad. Las imágenes eran claras. Rodrigo forzando la cerradura con herramientas, entrando con varias personas, sacando mis muebles, instalando los suyos. Todo mientras yo no estaba. Como pueden ver, esto fue planeado. Esperaron a que yo saliera de viaje para invadir mi propiedad. El silencio en la sala era absoluto. Todas las personas que minutos antes reían y bebían ahora miraban el suelo con incomodidad. Paola intentó escabullirse hacia la puerta, pero Aurelio bloqueó la salida con su cuerpo imponente. El policía mayor se dirigió a Rodrigo con tono severo. Señor, lo que veo en este video constituye allanamiento de morada. Es un delito grave. Les voy a dar la oportunidad de desalojar voluntariamente en los próximos 30 minutos. Si no lo hacen, procederemos a arrestar a todos los presentes por invasión de propiedad privada. La palabra arrestar tuvo un efecto inmediato. Las personas comenzaron a moverse, a buscar sus pertenencias, a murmurar disculpas. Julián fue el primero en salir, arrastrando a su novia detrás. Aurelio y los otros amigos de Rodrigo lo siguieron rápidamente. En 10 minutos, más de 20 personas habían evacuado mi casa como ratas abandonando un barco que se hunde. Solo quedaban Rodrigo, Brenda, y los padres de él, Adolfo y Juana, quienes se veían aterrorizados y confundidos en un rincón. Juana se acercó a mí con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Señora Lidia, nosotros no sabíamos. Rodrigo nos dijo que usted había aceptado que viniéramos. Nos dijo que usted estaba feliz de recibirnos. Perdónenos, por favor. La tomé de las manos. Eran manos trabajadoras, ásperas, honestas. Juana, usted y Adolfo no tienen culpa. Fueron engañados igual que yo. Adolfo se acercó también, con la cabeza gacha. Tomaremos nuestras cosas y nos iremos inmediatamente. Lamentamos profundamente este malentendido. Los ayudé a empacar sus pocas pertenencias. Una maleta pequeña cada uno.
Ropa modesta. Algunas fotografías. No eran personas ambiciosas ni manipuladoras. Solo padres ancianos manipulados por su propio hijo. Cuando se fueron, Adolfo me miró a los ojos y dijo algo que nunca olvidaré: criamos a un hijo que no reconozco. Disculpe a este hombre que lleva nuestro apellido, pero no nuestros valores. Ahora solo quedaban Rodrigo y Brenda. El señor Fuentes habló con voz profesional. Tienen 20 minutos para retirar sus pertenencias personales. Los muebles que trajeron deberán ser recogidos mañana durante horario diurno y con presencia policial. Cualquier daño a la propiedad será documentado y facturado. Rodrigo finalmente explotó. Su máscara de control se desintegró completamente. Esto es ridículo. Brenda es tu hija. Algún día esta casa será de ella de todos modos. Solo estamos tomando lo que por derecho nos corresponde. Di un paso hacia él. Ya no tenía miedo. Ya no sentía nada excepto una claridad helada. Rodrigo, esta casa nunca será tuya. Ni ahora ni nunca. He modificado mi testamento específicamente para asegurarme de que tú jamás tengas acceso a mi propiedad. Brenda podrá heredarla bajo condiciones muy específicas que protegen mis deseos incluso después de mi muerte. Sus ojos se abrieron con sorpresa y después con furia. ¿Modificaste tu testamento? ¿En contra de tu propia hija? No. Lo modifiqué para proteger a mi hija de un hombre que la está usando para conseguir lo que quiere. Un hombre que no la ama, que solo ama lo que ella puede darle. Brenda, que había estado en silencio todo este tiempo, finalmente habló. Su voz era pequeña, quebrada. Mamá, ¿de verdad crees eso? ¿Crees que Rodrigo no me ama? La miré a los ojos. Mi niña, mi única hija, la persona que había cargado en mi vientre, amamantado, enseñado a caminar, consolado en cada caída. Hija, un hombre que te ama no te pide que traiciones a tu madre. No te pone en posición de elegir entre él y tu familia. No planea invasiones secretas ni manipulaciones elaboradas. Un hombre que te ama te protege, te respeta, te honra. Rodrigo hace eso. Vi algo cambiar en su expresión, como si una luz se encendiera detrás de sus ojos. Dudas que había estado enterrando comenzaron a surgir. Rodrigo sintió el cambio también. Se acercó a Brenda y la tomó del brazo. No la escuches. Está intentando separarnos. Siempre ha estado celosa de nuestra relación. Nunca pensó que nadie fuera suficientemente bueno para ti. Pero Brenda se soltó de su agarre. Rodrigo, dijiste que mi mamá había aceptado que nos mudáramos. Me dijiste que ella estaba feliz, que había sido su idea. Él intentó sonreír, pero solo logró una mueca. Yo pensé que ella lo entendería, que cuando viera lo bien que cuidaríamos el lugar, estaría agradecida. Mentiste, dijo Brenda con voz temblorosa. Me hiciste mentirle a mi madre. Me hiciste ser cómplice de una invasión. No es una invasión. Es tu herencia. Estamos tomando lo que te pertenece. No me pertenece, gritó Brenda, y fue la primera vez en meses que la escuchaba alzar la voz. Le pertenece a mi madre. Es su casa, su vida, su decisión. Y tú me convertiste en ladrona de mi propia madre. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Rodrigo intentó abrazarla, pero ella retrocedió. No me toques. Ya no confío en ti. El policía mayor intervino. El tiempo se acabó. Necesito que recojan sus cosas y se retiren ahora. Rodrigo me lanzó una última mirada de odio puro. Vas a morir sola, vieja amargada. Y cuando eso pase, voy a hacer todo lo posible para quedarme con esta propiedad de todas formas. Aurelio dio un paso amenazador hacia él, pero lo detuve con un gesto. Rodrigo, puedes intentarlo. Pero mi testamento es blindado legalmente. Y si algo me pasa bajo circunstancias sospechosas, las autoridades sabrán exactamente a quién investigar primero. Lo vi empalidecer. No porque yo estuviera amenazando con algo, sino porque él sabía que sus planes estaban completamente destruidos. Recogió una mochila con ropa y salió de mi casa dando un portazo. Brenda se quedó parada en medio de la sala, llorando en silencio. Me acerqué lentamente. Hija. Ella levantó la mano deteniéndome. Mamá, necesito tiempo.
Necesito pensar. Necesito entender cómo llegué a este punto. Asentí. Cuando estés lista, estaré aquí. Ella recogió su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. Lo siento, mamá. Siento tanto todo esto. Y se fue. Los policías se quedaron mientras el señor Fuentes documentaba cada daño. Marcas en las paredes donde habían colgado su televisión. Arañazos en el piso de madera donde arrastraron muebles. Una quemadura en la encimera de la cocina donde alguien dejó una olla caliente directamente sobre la superficie. El retrato de boda de Eduardo y yo tenía el marco roto. Pasé mis dedos sobre el vidrio agrietado y sentí que algo dentro de mí también se quebraba. Antonia me abrazó mientras yo lloraba silenciosamente. No eran lágrimas de tristeza exactamente. Eran lágrimas de agotamiento, de alivio, de dolor por la distancia que ahora existía entre mi hija y yo. Lo hiciste bien, susurró Antonia. Defendiste lo tuyo. Nadie puede quitarte eso. Los policías me entregaron un reporte oficial del incidente. Señora Morales, si el señor Méndez intenta acercarse nuevamente, llame de inmediato. Tenemos todo documentado. Cualquier otro intento será considerado acoso. Les agradecí con voz ronca. Cuando finalmente todos se fueron, eran casi las 11 de la noche. Me quedé sola en mi casa, que olía a personas extrañas y comida ajena. Pasé las siguientes 3 horas limpiando. Fregar los pisos. Lavar cada plato que habían tocado. Abrir todas las ventanas para que el aire fresco de la noche expulsara el olor de la invasión. Simba apareció de debajo de una cama, asustado por todo el caos. Lo tomé en brazos y lloré sobre su pelaje suave. Incluso esta inocente criatura había sido parte del engaño. Alrededor de las 2 de la madrugada, cuando estaba fregando el último rincón de la cocina, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Brenda. Mamá, estoy en un hotel. Rodrigo está furioso. Dice que arruiné todo. Que si hubiera mantenido la boca cerrada, podríamos haber conservado la casa. No sé qué hacer. Le respondí inmediatamente. Hija, esa casa nunca fue de él para conservar. ¿Estás bien? ¿Estás segura? 3 puntos parpadearon indicando que estaba escribiendo. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Finalmente llegó su respuesta. Física sí. Emocionalmente estoy destrozada. Creo que cometí el error más grande de mi vida casándome con él. Mi corazón se partió y se llenó de esperanza al mismo tiempo. Partió porque mi hija estaba sufriendo. Se llenó de esperanza porque finalmente estaba viendo la verdad. Las puertas de esta casa siempre están abiertas para ti, pero solo para ti, cuando estés lista. No respondió esa noche, pero al día siguiente, a media mañana, apareció en mi puerta con 2 maletas y ojos hinchados de tanto llorar. La abracé en el umbral y sentí su cuerpo temblar con sollozos contenidos. Perdóname, mamá. Perdóname por todo. La llevé adentro. Preparé té de manzanilla. Nos sentamos en el porche donde el sol de diciembre calentaba suavemente. Y entonces Brenda comenzó a hablar. Contó cómo Rodrigo había empezado sutilmente, con comentarios sobre mi edad, mi soledad, lo desperdiciada que estaba la finca. Cómo gradualmente fue plantando la idea de que mudarse aquí sería ayudarme, no aprovecharme. Como cada vez que ella expresaba dudas, él hacía sentir culpable por no apoyar sus sueños. Me aisló de ti sin que me diera cuenta, dijo con voz quebrada. Cada vez que yo quería visitarte sola, él insistía en venir. Cada vez que tú establecías límites, él me convencía de que estabas siendo difícil. Me hizo creer que tú eras el problema cuando en realidad él lo era todo el tiempo. Escuché sin interrumpir. Dejé que sacara todo el veneno que había estado acumulando. Anoche, después de salir de aquí, me dijo que si me quedaba con él tendríamos que encontrar otra forma de conseguir la finca. Que podíamos esperar a que tú murieras. Dijo eso, mamá. Dijo que podíamos esperar a que murieras como si fuera algo casual. Como si estuviera hablando del clima. Su voz se quebró completamente. Y en ese momento supe que no lo conocía en absoluto. Que me había casado con un extraño. Le tomé las manos. Estaban frías a pesar del calor del sol. Brenda,
Reconocer un error requiere más valor que perseverar en él. Estoy orgullosa de ti por ver la verdad, por elegir lo correcto incluso cuando duele. Ella negó con la cabeza. No hice nada valiente. Permití que esto llegara tan lejos. Permití que te lastimara una y otra vez. Fui una hija terrible. Fuiste una hija manipulada. Hay una diferencia. Pasamos el resto del día hablando, llorando, sanando lentamente. Esa noche, Brenda durmió en su antigua habitación, la que había sido suya cuando era adolescente. Yo me quedé despierta mucho tiempo, escuchando los sonidos familiares de mi casa. El crujido de las maderas, el viento entre los árboles, el canto lejano de los grillos. Todo volvía lentamente a su lugar correcto. Durante los siguientes días, Rodrigo llamó a Brenda incesantemente. Ella no contestó ninguna llamada. Los mensajes se volvieron cada vez más desesperados, después amenazantes, después suplicantes otra vez. Brenda, amor, podemos arreglar esto. Fue un malentendido. Tu madre me malinterpretó. Si vuelves conmigo, olvidaremos todo el asunto de la finca. Solo te quiero a ti. Eres una malagradecida. Después de todo lo que invertí en esta relación. Tu madre te está lavando el cerebro. No puedes ver que ella es quien nos está separando. Cada mensaje revelaba más de su verdadera naturaleza. Brenda los leía con expresión de incredulidad creciente. ¿Cómo no vi esto antes?, preguntaba una y otra vez. Porque el amor nos hace ciegos, respondí. Y las personas como Rodrigo son expertas en usar ese amor como arma. El 10º día de diciembre, Brenda tomó una decisión. Contrató un abogado de divorcio. El señor Fuentes la recomendó con una colega especializada en casos difíciles. La abogada se llamaba Antonia, coincidentemente el mismo nombre de mi vecina, y era una mujer de 40 años con mirada de acero. Esto será complicado, explicó durante la primera consulta en mi sala. Rodrigo va a pelear. Va a intentar quedarse con todo lo que pueda. Pero tenemos evidencia de su comportamiento. Las grabaciones de la invasión. Los mensajes amenazantes. Todo esto fortalece tu posición. Brenda firmó los papeles con mano temblorosa. ¿Estoy haciendo lo correcto?, me preguntó esa noche mientras cenábamos sopa de verduras. Solo tú puedes responder eso, hija. Pero te pregunto, ¿puedes imaginar un futuro feliz con un hombre que conspiró para quitarle la casa a tu madre? Ella negó lentamente con la cabeza. No, ya no puedo imaginar ningún futuro con él. Es como si me hubieran quitado una venda de los ojos y ahora viera monstruos donde antes veía príncipes. Esa frase me rompió el corazón. Navidad se acercaba rápidamente. Las decoraciones comenzaron a aparecer en el pueblo cercano. Luces de colores, árboles adornados, villancicos en cada tienda. Pero en mi finca había una quietud diferente. No triste exactamente, sino reflexiva. Brenda me ayudaba con las tareas diarias. Regábamos juntas el jardín cada mañana. Cocinábamos juntas cada tarde. Hablábamos de cosas pequeñas y grandes. Reconstruyendo lo que Rodrigo había intentado destruir. Una semana antes de Navidad, recibimos la notificación oficial. Rodrigo había sido citado para comparecer ante un juez. Los cargos de invasión de propiedad estaban siendo procesados. Además, Brenda había presentado formalmente la demanda de divorcio. Su reacción fue predecible. Apareció en mi finca un martes por la tarde, golpeando la puerta con furia. Las cámaras de seguridad capturaron todo. Brenda, sé que estás ahí. Sal y habla conmigo como adulta. Llamé a la policía inmediatamente. Brenda se quedó dentro, temblando. No quiero verlo. No puedo verlo. Aurelio llegó antes que la policía y se paró entre Rodrigo y la puerta. Rodrigo, tienes una orden de alejamiento pendiente. Si no te vas ahora, vas a empeorar tu situación legal. Rodrigo intentó empujarlo, pero Aurelio no se movió. Era como una montaña. Finalmente, cuando las sirenas comenzaron a escucharse a la distancia, Rodrigo retrocedió. «Esto no termina aquí», gritó. «Esa casa debería ser mía. Todo debería ser mío». Y ahí estaba la verdad desnuda. No se trataba de amor.
No se trataba de familia. Se trataba de posesión, de avaricia, de un hombre que creía que el mundo le debía algo. Los policías se lo llevaron. Esta vez no hubo advertencias. Lo arrestaron por violación de propiedad privada y acoso. Brenda colapsó en mis brazos sollozando. Pero esta vez las lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de liberación. La mañana de Navidad amaneció clara y fría. El cielo tenía ese tono perfecto de celeste que solo aparece en diciembre. Me desperté temprano, como siempre, y salí al porche con mi café. Simba me siguió y se enroscó a mis pies, ronroneando suavemente. Desde mi lugar podía ver las montañas todavía cubiertas de niebla matutina. Escuché movimiento dentro de la casa. Brenda apareció minutos después, envuelta en una manta tejida, con el cabello despeinado y expresión tranquila. Se sentó a mi lado en silencio. No necesitábamos palabras. Compartimos el amanecer como solíamos hacer cuando ella era niña y el mundo parecía más simple. Mamá, dijo finalmente. Gracias por no rendirte conmigo. Por seguir siendo mi madre incluso cuando yo no merecía serlo. La miré. Había adelgazado en estas semanas. Las líneas de preocupación en su frente se estaban suavizando lentamente. Pero sus ojos tenían algo nuevo. Claridad. Determinación. Brenda, una madre nunca deja de ser madre. Incluso cuando duele. Incluso cuando la distancia parece insalvable. Ella apoyó su cabeza en mi hombro como hacía cuando tenía 10 años y el mundo la asustaba. ¿Crees que algún día podré perdonarme por todo esto? Ya te perdoné yo. Ahora te toca perdonarte a ti misma. Pero eso lleva tiempo, hija. No lo apures. Pasamos la mañana de Navidad cocinando juntas. Preparamos el pollo relleno que Eduardo adoraba. Hicimos puré de papas con mantequilla y hierbas frescas del jardín. Horneamos un pie de manzana con canela. La cocina se llenó de aromas que traían recuerdos de Navidades pasadas. Más felices. Más inocentes. Antonia y Aurelio vinieron a almorzar con nosotras. Trajeron vino tinto y una ensalada de frutas frescas. Nos sentamos alrededor de la mesa de roble, esa mesa que había sobrevivido invasiones y traiciones, y brindamos. Por los límites, dijo Antonia levantando su copa. Por la dignidad, agregó Aurelio. Por las segundas oportunidades, susurró Brenda con voz temblorosa. Por el hogar, dije finalmente. Y por proteger lo que amamos. Las copas tintinearon y bebimos. El vino era robusto y cálido. Perfecto para una tarde de diciembre. Después del almuerzo, Brenda y yo caminamos por el jardín. Muchas plantas necesitaban atención después de semanas de descuido durante todo el caos. Comenzamos a podar las rosas, a arrancar malas hierbas, a preparar la tierra para el nuevo año. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté mientras ella cortaba ramas secas de un rosal. Con tu vida, con tu futuro. Ella se detuvo, mirando las tijeras de podar en sus manos. Voy a empezar de nuevo. Conseguir mi propio apartamento. Pequeño pero mío. Volver a trabajar. Hice una pausa de meses por presión de Rodrigo, que quería que me dedicara a planear nuestra vida en la finca. Reconectar con amigas que abandoné porque él decía que eran mala influencia. Reconstruirme. Sonreí. Eso suena como un buen plan. ¿Y tú, mamá? ¿Qué vas a hacer tú? Miré alrededor de mi finca. Los árboles que Eduardo plantó. El porche que construimos juntos. El jardín que cuidé durante años. Voy a seguir viviendo exactamente como quiero vivir. En mi casa. En mi espacio. Con mis reglas. Y cuando me sienta lista, tal vez abriré mi corazón a nuevas amistades, nuevas experiencias. Pero siempre, siempre, protegiendo mis límites. Brenda sonrió con lágrimas en los ojos. Quiero ser como tú cuando tenga tu edad. Fuerte. Clara. Inquebrantable. No soy inquebrantable, admití. Me quebraron muchas veces durante estos meses. Pero aprendí que quebrarse no es lo mismo que destruirse. Las cosas quebradas pueden repararse. Y a veces, en el proceso de reparación, se vuelven más fuertes que antes. Trabajamos en el jardín hasta que el sol comenzó a descender. Para cuando terminamos, teníamos tierra bajo las uñas y músculos adoloridos, pero el jardín se veía renovado.
limpio, listo para crecer otra vez. Los días siguientes trajeron noticias. El juicio contra Rodrigo por invasión de propiedad resultó en una multa considerable y libertad condicional. No iría a prisión, pero tendría antecedentes penales. Su reputación profesional se dañó cuando la historia se filtró en su círculo laboral. Las personas que lo conocían comenzaron a verlo como realmente era, un manipulador sin escrúpulos. El divorcio avanzaba lentamente, pero con firmeza. Rodrigo intentó negociar, ofrecer acuerdos, prometer cambios. Pero Brenda se mantuvo firme. Su abogada era implacable, usando cada pieza de evidencia para proteger los intereses de mi hija. No quiero nada de él, le dijo Brenda a su abogada durante una reunión. Solo quiero mi libertad. Y eso fue exactamente lo que consiguió. A finales de enero, Brenda firmó el contrato de alquiler de un pequeño apartamento a 20 minutos de mi finca. Un lugar modesto con una habitación, cocina integrada y un balcón diminuto que daba a un parque. La ayudé a mudarse. Cargamos cajas juntas. Colgamos cortinas. Organizamos su nueva cocina. Cuando terminamos, nos sentamos en su nuevo sofá color beige y compartimos pizza fría directamente de la caja. Es perfecto, dijo ella mirando alrededor con satisfacción. Es pequeño y es mío. Nadie puede quitármelo. Nadie puede invadirlo. Entendí exactamente lo que quería decir. Yo regresé a mi finca esa noche, conduciendo lentamente por las carreteras oscuras. Cuando llegué, la casa me recibió con su silencio familiar. Encendí solo las luces necesarias. Preparé té. Me senté en mi sillón favorito con Simba en mi regazo. Y por primera vez en casi un año, sentí paz completa. Las semanas se convirtieron en meses. Febrero trajo lluvias suaves que revivieron el jardín. Marzo trajo flores silvestres que cubrieron las colinas de color amarillo y violeta. Brenda me visitaba cada domingo para almorzar. A veces traía postres que había horneado. Otras veces solo traía su compañía. Lentamente, nuestra relación sanaba. No volvió a ser exactamente como antes. Algunas grietas nunca desaparecen completamente, pero se convirtió en algo nuevo. Algo más fuerte porque había sobrevivido la tormenta. Una tarde de abril, mientras regaba las plantas, vi un auto desconocido acercándose por el camino. Mi corazón se aceleró momentáneamente, un reflejo de los meses de invasiones. Pero cuando el conductor bajó, reconocí el rostro amable de Adolfo, el padre de Rodrigo. Venía solo. Caminó hacia mí con pasos lentos y expresión avergonzada. Señora Lidia, espero no molestarla. Solo quería traerle esto. Me entregó un sobre. Dentro había $500 en efectivo y una nota escrita con letra temblorosa, para reparar los daños que nuestro hijo causó en su hogar. No es suficiente para compensar el dolor, pero es todo lo que podemos ofrecer. Con nuestras más sinceras disculpas. Adolfo y Juana. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Adolfo, ustedes no tienen que hacer esto. Ustedes no causaron nada. Él negó con la cabeza. Nosotros lo criamos. En algún lugar fallamos como padres. Este dinero no borra eso, pero es nuestra forma de reconocer la falta. Le devolví el sobre. Guarden su dinero. Pero su disculpa la acepto con gratitud. Y sepan que nunca los culpé a ustedes. Él lloró. Un hombre de 70 años llorando en mi jardín por la vergüenza de tener un hijo que perdió su camino. Lo abracé. Y en ese abrazo había perdón. No para Rodrigo, sino para dos padres ancianos que cargaban una culpa que no merecían. Cuando se fue, me quedé parada en mi jardín viendo el atardecer. El cielo se teñía de naranja, rosa y púrpura. Los colores se mezclaban como acuarelas en agua. Pensé en todo lo que había perdido este año. La inocencia en mi relación con Brenda. La tranquilidad absoluta de mi soledad. La ingenuidad de creer que la familia siempre protege. Pero también pensé en todo lo que había ganado. Claridad sobre mis propios límites. Fuerza que no sabía que poseía. Una relación más honesta, aunque más complicada, con mi hija. Y sobre todo, la certeza inquebrantable de que mi hogar era mío. Que nadie podía quitármelo mientras yo tuviera voz para defenderlo. Entré a mi casa cuando las estrellas comenzaron a aparecer. Cerré la puerta con llave. Pasé el cerrojo.
y me senté en mi cocina con una taza de té caliente. Simba saltó a mi regazo. Acaricié su pelaje suave y pensé en Eduardo. En cómo estaría orgulloso de la mujer que me había convertido después de su partida. En cómo habría defendido esta casa con la misma ferocidad que yo. Lo hicimos. Amor, susurré al aire vacío. Protegimos nuestro hogar. Y aunque nadie respondió, sentí su presencia. En las paredes que construimos. En el jardín que plantamos. En cada rincón de esta finca que era más que madera y tierra. Era nuestra historia. Nuestro legado. Nuestro refugio. Ahora lo sabía con certeza absoluta. Un hogar no son solo las paredes que te rodean. Es la dignidad que defiendes. Son los límites que proteges. Es el espacio donde tu voz tiene poder y tu voluntad tiene peso. Y este hogar, esta finca, este pedazo de tierra bajo el cielo infinito, era mío. Lo había sido siempre. Y lo sería hasta mi último aliento.